Entonces, el síndrome metabólico es lo primero que vamos a ver. Y el síndrome metabólico es dentro de los obesos y gente con sobrepeso, la gente que va a enfermar. Entonces, vamos definiendo bien las cosas. No todo obeso va a ser enfermedad. Aunque hablamos que la obesidad es una enfermedad metabólica, existe un porcentaje de obesos que no genera riesgo cardiovascular, generan otro tipo de problemas, pero no riesgo cardiovascular al menos. Aquellos que van a generar riesgo cardiovascular y diabetes son una gran mayoría, un 75%, y esos generalmente están asociados a lo que llamamos síndrome metabólico, ¿ok? Entonces, aquellos que tienen síndrome metabólico son aquellos que fundamentalmente tienen factores de riesgo que van a coexistir con la enfermedad cardiovascular y al mismo tiempo con la diabetes, coexisten. Entonces, eso es lo que a veces no se entiende, ¿no? Dice, doctor, ¿tiene esto o tiene aquello? No, tiene los dos. Es metabólico, este paciente es metabólico con obesidad y está generando diabetes tipo 2 y encima su riesgo cardiovascular está elevado, uno de los dos o ambos. Y entonces, ¿en qué va a incluir el síndrome metabólico? Entonces, el síndrome metabólico tiende a tener una glicemia alta. ¿Por qué? Por efecto de resistencia a la insulina. Entonces, esta resistencia a la insulina es lo primero clave. Gran resistencia a la insulina. Eso va a generar un tono simpático muy incrementado y por lo tanto hipertensión arterial, presión sanguínea elevada, como vamos a ver. Eso va a generar que este paciente haga una dislipidemia heterogénica. Todo este proceso de resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, genera una dislipidemia típicamente aterogénica. Generalmente va a tener un HDL muy, muy bajo. Y adicionalmente a eso, esto se relaciona a un alto riesgo por grasa abdominal muy incrementada. Y entonces tendremos un perímetro de cintura incrementado, lo que se llama la obesidad abdominal o obesidad central, básicamente que genera mayor riesgo cardiovascular. Entonces, el síndrome metabólico relaciona todo ello con criterios muy claros que vamos a ver al final de toda esta exposición. Entonces, es interesante porque el síndrome metabólico Raven lo ve en los años 80 y este investigador se da cuenta y lo llama primero síndrome X, y llamó síndrome X benigno, maligno al principio, hasta precisarlo esto ya a principios de este milenio como síndrome metabólico bien definido. Entonces, síndrome metabólico, como vemos, es un hombre con sobrepeso, generalmente, ¿no? Hombre o mujer va por igual, es una enfermedad que ataca a ambos géneros por igual, a ambos sexos, y hombre o mujer por igual van a generar sobre todo un incremento, ¿no?, de las células beta y alfa del páncreas, generando una hiperinsulinemia y glucagón elevado. Y eso va a generar resistencia inicial a la insulina e hígado graso, ¿ok? Va a ir generando hígado graso. Paralelamente a esto, el hiperinsulinismo va a generar un tono simpático incrementado, la formación mayor de placas, va a generar que los macrófagos tengan mayor sobrevida, mayor cantidad de células espumosas y vasoconstricción, que va a terminar produciendo hipertensión arterial. Entonces nos generamos hipertensión arterial. Adicionalmente a eso va a haber una menor captación de la glucosa, lo cual va a ir incrementando la glucosa en ayunas, ¿no? O lo que se llama una deficiencia de la glucosa en ayunas o una glucosa en ayunas deteriorado, va a irse incrementando por encima de 100 hasta llegar a los niveles de 126, que son niveles compatibles con la diabetes. Y estos pacientes van a tener generalmente un menor transporte de la insulina, todo asociado a un mayor riesgo cardiovascular debido a ¿qué? A obesidad central. Y sin olvidar que estos pacientes, ese incremento de la síntesis de triglicéridos y eso va a generar una mayor dislipidemia. Entonces, todo esto es lo que constituye la constelación del síndrome metabólico: resistencia a la insulina, presión sanguínea elevada, dislipidemia aterogénica y obesidad abdominal central.
Entonces, nosotros vamos a ver que este proceso ataca fundamentalmente a varones y a mujeres por igual y tiene una prevalencia alta del 35% en la población general. Si la obesidad es 40%, entonces hay un 5% de estos pacientes con obesidad y sobrepeso que no tienden a tener esta síndrome metabólico, pero un 35% de la población tiene este síndrome metabólico con alto riesgo cardiovascular y alto riesgo de desarrollar diabetes o ya diabetes y enfermedad cardiovascular definida definitivamente. Entonces vamos a ver nosotros incremento del riesgo cardiovascular definitivo, aterosclerosis, hipertensión arterial, entonces vamos a tener todos esos efectos. ¿Qué otro efecto? Hígado graso no alcohólico va a ser otro efecto, diabetes tipo 2 va a ser otro efecto, y estos ya son los efectos ya, y incremento del riesgo de cáncer en estos pacientes. El síndrome metabólico final se ha seguido las cohortes y se ha visto todos estos efectos en este grupo. El diagnóstico se hace básicamente con criterios, con criterios que hoy en día hay dos grupos de criterios. El criterio básicamente del ATP y el criterio de la Federación Internacional de Diabetes, que van a tener mínimas diferencias, las vamos a señalar. En ambos casos se requieren 3 de 5. Siempre recuerden eso, se requiere 3 de 5 criterios. ¿Cuáles son esos 5 criterios? Una glucosa en ayunas, un colesterol HDL, los triglicéridos, la obesidad o lo que se llama medido por el perímetro de cintura y la hipertensión. Esos son los 5 parámetros a evaluar para el síndrome metabólico y tenemos que tener por lo menos 3 de ellos. Siempre el criterio de glucosa elevado es importante, es el más rendidor, el que tiene que estar siempre presente. Perdón, el que vamos a utilizar fundamentalmente es el del ATP, ¿ok? El otro lo vemos tangencialmente. Entonces, el glucosa, lo que quiero que aprendan es eso, perdón, glucosa en ayunas mayor de 100. Mayor de 100, o sea, en el rango de prediabetes. Pero vamos a ver que el rango de prediabetes es entre 100 y 125 y más allá de 126 o más es de diabetes. O sea, ya está en el rango de deterioro, eso se llama deterioro de la glucosa en ayunas. Acuérdense siempre ese término. Mayor o igual a 100 se denomina deterioro de la glucosa en ayunas. Apúntenlo si no, vamos apuntando las cosas. Deterioro de la glucosa en ayunas. Un colesterol HDL que no está en lo ideal, que no es protector. Eso significa menos de 50, ¿ok? O sea, menos de 50 en la mujer y menos de 40 en el varón. Un triglicérido de mayor o igual a 150, idealmente siempre por debajo de 150. La obesidad, sobre todo, no medida por IMC, sino medida por, sobre todo, perímetro de cintura. Y ese perímetro de cintura en un riesgo alto. Entonces, ahí viene la diferencia con la Federación Internacional de Diabetes. La Federación Internacional de Diabetes habla fundamentalmente de moderado riesgo. Miren los riesgos. Esta es la tabla de riesgos de perímetro de cintura. Si ustedes tienen una cintura menor de 80 en mujeres y menor de 94 en varón, bajo riesgo cardiovascular, eso está definido. Si tienen un perímetro de 80-87 en la mujer y de 94-101 en el varón, es riesgo moderado. Y ese es el que instaura la Federación Internacional de Diabetes en el 2009. En cambio, la que vamos a utilizar nosotros es cuando llega al riesgo alto. ¿Eso qué significa? 102 en el varón y 88 en la mujer, ¿ok? Entonces, 88 como corte y 102 en la mujer respecto a la cintura. Entonces, este es el de riesgo. Vamos a escoger el de riesgo alto para nuestro criterio. ¿Okay? Y presión arterial, una presión de 130-85 o que ya esté en tratamiento. Igual, todo esto de acá, si ya está en tratamiento, si tiene tratamiento para dislipidemia, si tiene tratamiento para diabetes o prediabetes y si tiene tratamiento para la presión, se da como criterio válido. Entonces, 3 o más criterios, haces un diagnóstico de síndrome metabólico más preciso.
¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que tiene que... ¿Cuál es el objeto, doctor, de hacer este diagnóstico de síndrome metabólico? El objeto del diagnóstico de síndrome metabólico fundamentalmente es poder tomar decisiones terapéuticas precoces. Pero antes de hablar de estas decisiones terapéuticas precoces, vamos a ver solamente en forma tangencial lo que es la Federación Internacional, que puede ser importante pues, en algunos casos. Y como ven ustedes, la gran diferencia está que ellos usan de corte 110 en ayunas y usan el corte de cintura del moderado. 94 para varón y 80 para mujer. Básicamente ahí está la diferencia, ¿ok? Entonces, con este de acá, con el que habíamos predicho, el del ATP es el que vamos a trabajar. ¿Qué cosa vamos a tratar acá entonces, doctor? Entonces, yo no les voy a hacer acá un tratamiento específico, lo voy a hablar en obesidad, pero en el caso del síndrome metabólico, si el paciente tiene riesgo cardiovascular elevado, ¿no? O sea, genera un riesgo cardiovascular elevado, generalmente genera un riesgo de ACV 3 veces mayor que la población general y genera un riesgo de diabetes hasta 5 veces, ¿no?, la población general. Entonces, lo que se suele hacer es manejarlo con metformina en forma precoz. Es justificado acá utilizar la metformina en forma precoz y el uso de estatinas y aspirina cuando el riesgo cardiovascular es alto. Entonces se utiliza, ¿no?, la calculadora de riesgo y se suele dar estatinas y aspirina en estos pacientes. Veamos ahora lo que es, pero básicamente el síndrome metabólico siempre la pregunta es reconocer el síndrome y el diagnóstico y los criterios. Y la fisiopatología, hiperinsulinemia que va generando resistencia a la insulina. Uno de los signos clásicos es la acanthosis nigricans. La obesidad, en cambio, puede incluso no tener riesgo cardiovascular y tener otras consecuencias, ¿no? Pero lo más importante probablemente sea el riesgo cardiovascular. La obesidad, ¿no?, entendida como tal, o sea, es la enfermedad metabólica más frecuente del ser humano. Entonces, tiende a ser un poco más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Tiene una prevalencia alrededor del 40%, o sea, se dan cuenta, hay un 5% que no hace síndrome metabólico, eso es el grupito que no tiene riesgo cardiovascular ni de diabetes elevado, que existe, de obesos. Entonces, tiene además una alta prevalencia la obesidad hoy en día en adolescentes, alrededor de un 20%, lo cual era indecible antes, ¿no?, entre 12 y 19 años, y probablemente esto se haya incrementado más durante la pandemia. La obesidad tiene factores de riesgo muy importantes que debemos señalar. Esos factores de riesgo nos van a servir muchísimo y nos van a preguntar, tendremos que tener que la obesidad y eso lo vamos a relacionar a los tipos. Hay 3 tipos de obesidad y no solamente hay que, son factores médicos, sino sobre todo sociales y económicos. Y el primero de ellos que hay que tener en cuenta es el menor estatus socioeconómico en países desarrollados. Entonces, se ha visto que en países desarrollados o en vías de desarrollo como el nuestro, las poblaciones con menor estatus socioeconómico tienen mayor prevalencia de obesidad. Y eso es estudiado en todo el mundo, ¿ok? Entonces, el estatus socioeconómico más bajo, sobre todo en países desarrollados. Hay una predisposición genética, efectivamente, hay una predisposición genética. El consumo de lo que es la dieta con azúcar procesada, ¿no?, y agregada, ¿no?, altamente procesada y agregada. Las redes sociales obesogénicas, es importante la red social obesogénica. La inactividad física que hoy en día es cada vez mayor con lo que es el trabajo en domicilio. El estrés, que se ha incrementado tremendamente por 12 y hasta por 3 en algunos países.
los trastornos de depresión, trastornos alimenticios y algunos tipos de afecciones psiquiátricas también tienen, ¿no?, predisposición por el sobrepeso y la obesidad. Cesación de tabaco. No digo que la gente deba fumar, sino que el hecho de haber fumado y dejar de fumar generalmente genera tanta estrés y angustia que la persona termina ingiriendo mayor cantidad de comida. Entonces, eso genera riesgo de obesidad incrementado. El sueño desordenado definitivamente, especialmente la relación con apnea del sueño, es muy fuerte y insuficiente. Algunos medicamentos son obesogénicos, entonces hay que tener mucho eso en cuenta. Hay la obesidad infantil, que hoy en día es muy intensa y se ve diabetes tipo 2 incluso en pequeños infantes. El embarazo, generalmente el posembarazo, genera en las mujeres mayor ganancia de peso, que no recuperan el peso anterior. Y cambios relacionados con la edad, sobre todo la mujer cuando entra en menopausia tiende a subirse de peso. Estos son los grandes factores de riesgo que no deben olvidarse. Algunos de ellos en un momento va a decir cuál es el factor de riesgo de obesidad, tenerlos en cuenta. Pero esto nos va a generar así, ¿no es cierto?, la obesidad que tiene más riesgo, entonces para nosotros va a ser siempre la abdominal. Recuerden, la obesidad abdominal. La que es como tipo pera, ¿no es cierto?, la que es como tipo pera es la obesidad abdominal de bajo riesgo. Esta es la ginecoide, tipo pera, ¿no es cierto?, es la ginecoide. Mientras que esta que es tipo manzana, ¿no es cierto?, esta que es tipo manzana es la obesidad de alto riesgo, que es la obesidad androide, ¿ok? Esta es la androide, este tipo pera, la ginecoide, siempre recordar eso. Los tipos de obesidad son tres fundamentalmente. La obesidad iatrogénica, que es generalmente por drogas, muchos de ellos, por ejemplo, antidepresivos, algunos antidepresivos generan, ¿no?, riesgo de obesidad, medicamentos que a veces incrementan, ¿no?, el hambre. Entonces, pues, muchas veces somos los médicos los que generamos iatrogénicamente la obesidad. El otro es dietaria, que es la más importante, y esta de acá se genera desde la infancia. Malos hábitos infantiles, o sea, la mayor obesidad se genera en la infancia y se genera por esa costumbre de termínate el plato. O sea, a los niños se les persigue con comer y generalmente eso hace que creer que eso es positivo, hace que el adulto tienda siempre a comer más de lo que requiere durante su adultez, ¿no? Además de eso, el incremento de la comida procesada, ¿no?, dietaria, y sobre todo el incremento de las calorías no necesarias en el día y lo que es la dieta nocturna, ¿no?, el exceso de dieta nocturna. Y por último, la neuroendocrina. Entonces, la más frecuente de lejos es la dietaria, o sea, la obesidad dietaria es la que prevalece. La neuroendocrina es más difícil de manejar porque hay que hacer un buen diagnóstico y precisarlo. Por ejemplo, el paciente puede tener Cushing, el paciente puede tener, ¿no?, un hipopituitarismo, enfermedad más rara, o sea, puede tener trastornos básicamente neuroendocrinos, ¿no?, que se asocien a obesidad. Sobre todo, la dietaria es la causa principal. Entonces la obesidad nos va a generar una serie de procesos de enfermedad, no solamente diabetes e hipertensión, ¿ok? Diabetes y riesgo cardiovascular elevado. Nos puede generar, por ejemplo, ¿qué condiciones? Nos puede generar, o sea, se suele asociar además a dislipidemia dentro de lo que es el riesgo cardiovascular incrementado y la hipertensión que habíamos dicho. Pero hay otros grandes efectos que podemos ver. En el sistema gastrointestinal, siempre recordar, mayor colelitiasis en los obesos, hígado graso no alcohólico, hoy en día una de las grandes causas que llevan a la cirrosis, el hígado graso no alcohólico, asociado o no a diabetes. El reflujo gastroesofágico, que muchas veces es confundido con procesos respiratorios altos, tos crónica o asma, ¿no? La enfermedad diverticular colónica se incrementa más con la obesidad y los pacientes, generalmente adultos mayores, que han cursado con obesidad durante su adultez,
tienden a tener mayor enfermedad diverticular colónica y complicaciones, diverticulitis. El síndrome ovario poliquístico se asocia en mujeres de edad media y jóvenes sobre todo, ¿no? Con esa característica androgénica, clásica, ¿no? Ligero hirsutismo, acné, acantosis nigrica e hiperinsulinemia, el síndrome ovario poliquístico. Siempre recordar que en salud mental la depresión, los trastornos alimentarios también pueden ser efecto, no solamente causa, sino también efecto de la obesidad. La gota se asocia a obesidad, siempre recuerden eso. La gota se asocia a obesidad, no solamente hiperuricemia. Dentro de los factores de riesgo de gota está obesidad, dislipidemia, hipertensión, diabetes, etc. Hay factores muy clásicos como por ejemplo el hecho de que tienes 3.5 veces más riesgo de hacer diabetes que la población general. Con síndrome metabólico era 5, con obesidad, solamente obesidad, 3.5 veces. Tu riesgo de hacer infartos cerebrales es 2 veces versus la población general con obesidad. Vía respiratoria es importante tener en cuenta el apnea del sueño, que el apnea del sueño incluso va a ser un factor en contra cardiovascular, incremento de riesgo cardiovascular, menor rendimiento cognitivo, hipertensión. Varices y linfedema, eso periféricamente. Incremento de los cánceres, especialmente el cáncer de colon, ¿ok? Y el incremento tremendo, especialmente en mujeres, de la osteoartrosis, especialmente la gonartrosis. Esto simplificado, podemos en muchos otros sistemas, por ejemplo en piel, los papilomas, no olvidarse la generación de papilomas. Entonces la obesidad tiene un diagnóstico que en realidad es una clasificación basado, no es perfecto, es una fórmula muy antigua y en realidad hay que tomarlo con pinzas. No todo aquel que tiene un IMC elevado está enfermo. Hay que tener en cuenta que hay un porcentaje que no tiene riesgo cardiovascular ni ninguna patología asociada. Pero bueno, el índice de masa corporal, el índice Quetelet, así se llama, el índice de Quetelet. Entonces, donde uno va a tener fundamentalmente el peso en kilos sobre la talla, ¿no es cierto?, en metros al cuadrado. Entonces, esto nos va a dar lo que se llama el índice de masa corporal y tenemos una tabla que lo utiliza tanto la OMS como la NIH en Estados Unidos. Entonces, hablamos de infrapeso menos de 18.5, peso normal de 18.5 a 24.9. Hablamos de un sobrepeso entre 25 y 29.9. Haciendo la tingencia que la American Heart Association te divide, en realidad, el sobrepeso y te dice que a partir de 27 ya tienes obesidad. ¿Ok? Entonces ahí puede haber una discordancia. Pero este es el que vamos a utilizar nosotros para efectos del examen IMC o de la OMS. Entonces 25-29.9 es el sobrepeso. La obesidad empieza en 30. Entonces será leve o tipo 1. O sea, se trata de hablar solamente de tipo 1 y no decir leve, pero ojo que en nuestras preguntas siempre meten el leve, moderado y severo, que es una clasificación, una manera de clasificar todo que tenemos a veces los médicos peruanos, ¿no es cierto? Es uno de nuestros defectos. La OMS te dice simplemente obesidad clase 1. Ya, si quieres llamarlo leve, tendría que ser el primer nivel, tiene que ser la leve, de 30 a 34.9. La clase 2, que es de 35 a 39.9, sería la moderada, y la severa o mórbida es la por encima de 40. Hasta ahí debería llegar la clasificación. En los últimos 2 años se introdujo en una serie de documentos el término de superobeso, que es aquel que tiene 50 a más de índice de masa corporal, porque este paciente superobeso que tiene más de 50 ya no se beneficia con la terapia clásica del que tiene clase 3, que es el mórbido o severo, que era la cirugía bariátrica. Incluso lo tiene contraindicado, como vamos a ver. Entonces, esta es la clasificación que tenemos que tener en cuenta y es una pregunta clásica. Clase 1, clase 2, clase 3, leve, moderado, severo o mórbido. ¿Ok?
Estos pacientes entonces, ¿qué requieren además de esto? En su evaluación, todo paciente con obesidad debe siempre evaluarse su glucosa en ayunas, es fundamental, cada 6 meses. La hemoglobina glicosilada también es una necesidad y una indicación hoy en día. Su panel de lípidos, o sea, lo que se llama, ¿no?, el lipidograma, o si quieren llamarlo así, ¿no?, el perfil lipídico, lípidos, enzimas hepáticas, es fundamental por el hígado graso no alcohólico, que es un riesgo muy alto. Un hemograma completo, que es fundamental siempre, porque el ser obeso no significa que no pueda tener patología a nivel hematológica, y el TSH. ¿Ok? El TSH es fundamental. Entonces, vamos a ver cuál es el manejo del paciente obeso. En general, el paciente obeso se maneja, ¿no?, viendo el contexto de todas las complicaciones que pueda tener. Hay que bajarlo de peso. Y aquí vamos a hacer hincapié en aquello que no hemos hablado en metabólico. Usted mira, doctor, el metabólico no dijo todo el tratamiento. No, acá vamos a hablar específicamente de lo que es cambios de estilo de vida. Entonces, los cambios de estilo de vida que vamos a utilizar en el metabólico, que vamos a utilizar en el obeso y que vamos a utilizar en el diabético, lo vamos a ver mejor en concreto acá para todos. Entonces, ¿qué se refiere a los cambios de estilo de vida? Entonces, fundamentalmente la restricción calórica, que se recomienda más o menos alrededor de 500 a 400 calorías al día, que debe uno disminuir de lo que habitualmente comía. Eso es lo ideal. La restricción calórica, la recomendación es que estés entre 1200 a 1500 kilocalorías por día, especialmente en mujeres, y entre 1500 y 1800 en varones. ¿Ok? Entonces, alrededor de 1200 a 1500 en mujeres, alrededor de 1500 a 1800 en varones. Entonces vas reemplazando harinas con verduras y frutas, ¿ok? Y bastante agua. En segundo lugar es la disminución dentro de esto de los carbohidratos, o sea que, ¿no?, especialmente el carbohidratos, del sodio también, sodio bajo, o sea, sal baja, disminución del colesterol y las grasas saturadas y las grasas trans. Eso es lo que cambio de estilo de vida. Esto es lo que se llama la dieta mediterránea. Y con bajo sodio, la dieta DASH. Consumo de frutas, verduras, lácteos bajos en grasa, pescado y cereales integrales. Eso es básicamente los cambios de estilo de vida, pero no es completo ahí, porque ahí tienes la parte nutricional, pero no tiene el peso, pero no tienes el ejercicio. Tiene que haber siempre una combinación con el ejercicio. Todo este eje va con el ejercicio, que lo recomendado hasta el día de hoy y demostrado es mínimo 30 minutos diarios, mínimo 150 minutos a la semana, dividido en 5 días como mínimo, ideal 1 hora diaria. Entonces ese es el ideal. Y lo otro es dejar de fumar. Entonces 30 minutos mínimo diarios, 150 mínimo a la semana, mínimo 5 días y ideal 1 hora diaria. Esto se llama cambios de estilo de vida. Entonces, bajar el aporte de calorías, disminuir las grasas trans, disminuir las grasas saturadas, todo eso es parte del consumo de mayor cantidad de fibra y el ejercicio. Eso es lo que se llama típicamente cambio de estilo de vida. No lo vamos a repetir, está ahí claro. El tratamiento específico y farmacológico de un paciente con obesidad se da a partir de que ya viene el diagnóstico. Generalmente en el paciente se da los cambios de estilo de vida y se les suele iniciar con algún fármaco, especialmente los que tienen alguna patología en la clase 1 y siempre en la clase 2. Estos siempre van a utilizar fármacos. Y los de clase 1 si tienen alguna patología. Entonces, ¿qué vamos a asociar? Podemos asociar un inhibidor de lipasas pancreáticas y gástricas. ¿Cómo se llama ese? El Orlistat, que lo que hace es inhibir las lipasas y por lo tanto va a disminuir la absorción de grasas. Efecto adverso, atorrea, un poco de náuseas y diarrea a veces, ¿no? Muy bajo, ¿eh? Es muy bien tolerado. El Orlistat disminuye la cantidad de grasas que uno absorbe durante la dieta. Esto es muy bueno, especialmente
en aquellas sociedades cuya dieta tiene bastantes grasas, especialmente trans. ¿Ok? Entonces, es el primer paso, el orlistat. La fentermina, ¿ok?, es un simpático mimético. Es un simpático mimético que lo que va a hacer es incrementar la saciedad. Incrementa la saciedad. ¿Cómo hace esta fentermina para incrementar la saciedad? Lo que hace es incrementar la secreción de norepinefrina a nivel hipotalámico, y esto generado por un incremento de la leptina. Y ahí viene el problema, ahí viene el término. ¿La leptina qué es, doctor? La leptina es una hormona producida por los adipocitos que tiene una regulación normal, ¿ok? Tiene una regulación para generar saciedad. Sin embargo, no se ha visto causalidad en diabetes. La leptina, o sea, si bien es cierto, fisiológicamente está demostrado que participa en todo este eje de saciedad-hambre. Sin embargo, no hay una relación entre incremento del apetito y incremento de actividad de leptina. No se ha demostrado eso. Raras enfermedades asociadas a leptina están descritas, pero son realmente rarezas genéticas. Pero sin embargo, sí se sabe que algunos medicamentos pueden incrementar la actividad de leptina, y uno de ellos es la fentermina. La fentermina lo que hace, no se sabe cuál es el mecanismo, pero se sabe que incrementa la secreción de norepinefrina a nivel hipotalámico. Y eso hace que incremente la actividad de leptina y por la leptina circulante, y eso se ha asociado a disminución a incremento de la saciedad, disminución del hambre en estos pacientes. Y eso hace que bajen de peso. La fentermina puede usarse sola, 15 a 30 miligramos al día, o asociada a topiramato. Yo no lo recomendaría, pero hoy en día es una de las recomendaciones de las sociedades. O sea, el topiramato es un anticonvulsivante que tiene también efecto de ser anorexígeno, ¿no? Y tiene también un efecto muy similar al que tiene la fentermina. Entonces, ¿se puede asociar o no? ¿No? La recomendación es que la fentermina puede ir sola o con topiramato. Hoy en día lo que más se utiliza en el mundo es asociado. Después tenemos otro medicamento que es el liraglutide, un medicamento muy caro y que es lo que más utilizan los endocrinólogos, porque obviamente eso es un medicamento que está auspiciado por la industria. El liraglutide es un fármaco agonista del receptor de GLP-1. Ahora vamos a ver eso. El GLP-1 es una incretina. La incretina, que es el péptido similar al glucagón, así se llama, ¿no? GLP-1 es glucagón, ¿no? Like peptide, que es el tipo 1, que es básicamente producido en el intestino, y va a incrementar la secreción de insulina. Entonces, incrementa la secreción de insulina. El GLP-1-RA, así se llama, es un GLP-1-RA o agonista de receptor de GLP-1, el liraglutide. Es un buen fármaco, es un fármaco que los estudios demuestran que permite bajar de peso, pero con un alto costo. Pero se utiliza, ¿ok? Se utiliza bastante, especialmente en el primer mundo. El liraglutide, lo vamos a ver ahora, se utiliza en diabetes. Entonces, diabetes y obesidad, una indicación es liraglutide. Naltrexona con bupropion. El bupropion es un antidepresivo que disminuye igualmente, tiene un efecto anorexígeno importante asociado a este bloqueador opiáceo que es el naltrexone. Esta combinación también produce alta efecto anorexígeno, son anorexígenos importantes. Entonces, estos son los medicamentos que se utilizan. La metformina tiene muy poco efecto realmente dentro de lo que es su capacidad de bajar de peso, pero sin embargo se utilizó en alguna época. Hoy en día no es un fármaco dentro de lo que digamos sería la farmacoterapia de la obesidad. La obesidad además tiene indicaciones quirúrgicas, sí, por supuesto que las tiene. Y por ahí estamos con la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica permite corregir por tiempo bastante prolongados, pero no es definitivo, lamentablemente, la obesidad, especialmente esa obesidad que tiende a ser mórbida. ¿Cuál es la mórbida? Mayor de 40, o que está asociado a enfermedades que producen alta mortalidad. Ejemplo, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria sobre todo. Y la cirugía más frecuente es esta, la manga gástrica, que es la clásica
cirugía que se suele hacer dentro, ¿no? dentro de la cirugía bariátrica. No voy a abundar mucho en la técnica, obviamente, simplemente les muestro más o menos cuál es el esquema. Y la indicación de cirugía bariátrica, definitivo. ¿Cuál es la indicación que está bien definida? Cuando tienes un IMC mayor de 40 o más, o sea, estamos hablando de un tipo 3 o mórbido o severo, o sea, obesidad severa o mórbida. Ok, ahí está recién 100% indicado. Está indicado en el tipo 2 cuando tiene una comorbilidad no controlada. Pues, doctor, ¿tiene diabetes? Ya, sí, pero tiene una diabetes con una hemoglobina glicosilada de 6, o sea, está bien controlado, no tienes por qué operarlo, ese paciente, y está bajando de peso más o menos entre 1 a 2 kilos por mes tranquilamente, no hay ningún problema. Entonces, ¿bien controlado? No. Una obesidad tipo 2 moderada con comorbilidad no controlada, que puede ser enfermedad coronaria o que puede ser diabetes. Y no se recomienda en pacientes con un índice de masa corporal, ¿ok? Con un índice de masa corporal mayor de 50. ¿Por qué? Porque son pacientes de alta mortalidad, complicaciones y mortalidad incrementada, pero sobre todo, ¿no? Alto riesgo de complicaciones, y son pacientes que se ha demostrado que la cirugía bariátrica termina generando mayores problemas, ¿no? Sobre todo de desnutrición, hipovitaminosis y otras complicaciones. Entonces, si el paciente no puede llegar a bajar a menos de 50, tampoco va a llegar a ejercer un efecto positivo de la cirugía bariátrica. Entonces, la cirugía bariátrica, obesidad mórbida entre 40 y 50, pónganlo así, ¿no? O sea, obesidad mórbida o severa. Okay. Obesidad moderada o tipo 2, cuando tiene una comorbilidad importante, no bien controlada o de alto riesgo, como puede ser la enfermedad cardiovascular activa.